2021. Ímpetu, la cumbre del saber. En este momento quiero darle mis sentimientos de fortaleza a todas esas personas que están convalecientes y recuperándose de cualquier enfermedad. De las distintas maneras. Realmente ha sido una semana bastante fuerte y darle las bienvenidas a todos ustedes continuando con este itinerario del saber y el aprendizaje, continuando con este ciclo de conferencias, agradeciéndole enormemente a todos ustedes que nos acompañan en esta estupenda asistencia de esta mañana. Mañana extraordinaria, porque damos inicio a la Semana Internacional del Coaching. Esto va a ser una semana extraordinaria, y digo extraordinaria porque sale de lo normal, y qué bien que vamos a tener la presencia de alguien que va a adornar este instante de esta hermosa semana. Esperamos que se sientan agradados y gracias por volvernos a encontrar en esta 14ª exposición de la cumbre, con la participación de un maestro del coaching profesional. También le doy las gracias al equipo técnico que nos ha acompañado en este momento y toda la semana pasada, y nos va a seguir acompañando durante esta semana mencionada. Ese equipo de logística que ha hecho posible que este evento llegue a ustedes. Gracias a la directiva de Liderazgo con Propósito, a la Escuela de Coaching Ontológico Profesional, ECOP, en la dirección del ingeniero Oliver Manrique. En mi nombre, le doy las gracias nuevamente y con ustedes voy a presentarles a Juan Vera Gil. Es un español de nacimiento residente en Chile. Él es consultor internacional en estrategia organizacional y gestión del cambio. Es coach político y directivo desde 1994. Ha sido coach de ministros, exactamente 7 ministros y 12 subsecretarios de los gobiernos de Chile. Ha realizado más de 12.000 horas de coaching de altos directivos públicos y privados en Latinoamérica. Dirigió la Escuela de Negocios SDEN en Madrid entre 1987 y 1994. Es socio director de Hectacción Consultores. Es profesor de acompañamiento y coaching en el Magíster de Habilidades Directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Dirige programas de coaching en política y poder de Newsfield. Es autor de un libro excelente, muy recomendado, Articuladores de lo Posible. Y su conferencia de esta mañana se titula El diálogo como fuente de poder. Bienvenido nuevamente nuestro Juan Vera Gil. Los micrófonos son suyos. Bueno, muchas gracias. Le agradezco a Oliver Manrique y a todo su equipo la invitación para participar de nuevo. Se cumple 1 año y 1 día. Estaba mirando la conferencia del año pasado y fue un 16 de mayo. Así es que dije, qué cosa tan exacta, ¿no? Repetir después de eso, de 1 año y 1 día, dentro de esta misma instancia. Esta vez cambié el título, obviamente, porque no quería, aunque no puedo evitar hablar del articular, pero quiero empezar una conferencia, una charla y ojalá un diálogo con ustedes que lleva por título, como ya se ha dicho, el diálogo como fuente de poder. Por lo tanto, también tomé otras decisiones. La vez anterior, en mi exposición estaba llena de láminas para que fueran fijándose conceptos. Y esta vez he dicho, bueno, si voy a hablar del diálogo como poder, lo suyo es estar presente sin PPT, el que sea la palabra la que fluya y ojalá que pueda en algún momento abrirse la conversación. Mi propuesta, por lo tanto, es exponerles durante, no sé,
ojalá no más de 40 minutos, una serie de ideas y conceptos que tienen que ver con el diálogo, con el poder, con la articulación, y que a partir de ahí entrásemos en una fase de conversación y, si es posible, de diálogo. El título de mi ponencia pone énfasis en dos conceptos: poder y diálogo. Y esos dos conceptos quiero vincularlos para con ello ver el efecto que podría tener un poder más dialogante y, al revés, un diálogo más poderoso. El poder que dialoga, y esa es mi experiencia en la vida, se abre a la comprensión, se abre a la amplitud. El diálogo entre quienes ostentan poder formal o entre las personas a las que damos autoridad, a mi juicio nos llevaría a un horizonte más esperanzador. Y por tanto podríamos hablar de un poder positivo, de un poder superior. Les hablo hoy que durante 2 días en Chile ha habido elecciones para algunos cargos, por primera vez el cargo de gobernador, que eran los antiguos intendentes, pero sobre todo para crear una nueva constitución. Y se tomó la decisión de que fuera electa, ¿no? Se creó o se va a crear, ya se eligió ayer, una convención constituyente. Parece que se evitó el nombre de asamblea porque no quería que hubiera paralelismos con Venezuela, precisamente, ¿no? Y entonces se buscó ese nombre. Para ponerme entonces en contacto con esta idea que quiero plantearles, voy a imaginarme la contraportada de un libro que contuviese esta ponencia, ¿no? Ya saben ustedes que en las contraportadas siempre hay alguien que escribe y que hace como una especie de sinopsis del contenido. Y yo, si me fuera otro y me escribiera para decir lo que voy a hablar, diría: el autor plantea que los seres humanos se enfrentan al desafío más grande de la humanidad, o al futuro más desafiante de la humanidad. El que nunca, como este momento, y esto lo dicen todos los analistas, la humanidad ha tenido un desafío tan grande. Y fíjense que ha tenido que superar guerras, ha tenido que superar desastres naturales, desastres económicos, inventos, para hablar de lo positivo, ¿no? Inventos que cambiaron la forma de trabajar. Se creó una era después de la imprenta, después de que apareciera la electricidad, todo el comienzo de una era industrial. Ha pasado por momentos en los que han cambiado las formas de producir, de organizarnos, de que realmente el ser humano se realizara de otra manera, ¿no? Pero nunca, y por eso quiero subrayarlo, nunca nos hemos enfrentado al desafío de enfrentarnos a una posible inteligencia superior. Durante toda su existencia, el hombre se ha considerado a sí mismo. Cuando hablo del hombre, me refiero al ser humano, a la mujer y al hombre. Siempre se ha sentido el ser más inteligente del cosmos, de la Tierra. Y sin embargo, hoy en día hay momentos en los que tenemos la sensación de que este futuro que llega pudiera estar dominado por una inteligencia superior a la nuestra. Esta inteligencia artificial de la Big Data que puede llegar en un momento determinado a determinar el futuro, a determinar el ámbito de lo posible. Y esto porque, bueno, tenemos un futuro en el que ya sabemos que se ha perdido la intimidad, porque, entre otras cosas, nuestros cerebros pueden ser hackeados. Esto suena quizá catastrofista, pero realmente ese hackeo tiene que ver con la posibilidad de que haya una máquina que sabe cómo pensamos, que sabe lo que vamos a hacer a continuación, porque hemos ido creando una tecnología que realmente
es a nuestra imagen y semejanza, pero porque hemos permitido ser hackeados, porque hemos ido, tal vez de una forma inocente, generando una manera en que nuestra lógica podría ser emulada, pero con la diferencia de que esa emulación es con mayor rapidez, con menos errores, con una rapidez tal que muchas veces no es posible ser seguida. Durante un tiempo yo entre ellos decía, sí, pero lo que nunca va a cambiar, lo que no puede ser emulado son nuestras emociones. Pero hoy incluso la relación de la tecnología con las emociones se ha producido y podríamos decir que hay acciones predecibles. Hace muy pocos días ha muerto Humberto Maturana, como todos ustedes sabrán, una de las personas que ha influido mucho, no solamente en el entendimiento del ser humano, de su biología, de las emociones, también en el coaching. Y él mismo, cuando decía, las emociones son predisposiciones para la acción, de alguna forma estaba estableciendo de que hay una lógica que quizás sea, digamos, confuso decirlo así, ¿no? Pero que hay una lógica fuera de la lógica. Las emociones también tienen una predictibilidad, porque tienen una acción predecible. Y hoy en día la tecnología ha llegado a producir una lectura de nuestras emociones, no solo por las acciones que realizamos, sino por aspectos biológicos. Hoy en las ciudades del mundo más avanzadas ya tienen cámaras por todas partes que van leyendo la expresión y a partir de nuestros ojos deducen la emoción en la que estamos, o a través de nuestra temperatura corporal, porque todo es medible. Y empieza a haber además algunas fantasías, que yo creo que, como casi todas las fantasías, terminarán siendo reales, de crear una raza transhumana. La idea de lo transhumano, de que todos nosotros tengamos chips y estemos comunicados con la nube, es algo que empieza a aparecer como una opción. Por eso creo que hablar en este momento del diálogo y hablar del poder es especialmente relevante, porque estamos hablando no de los cambios que generacionalmente hemos ido teniendo siempre, sino parece que, como en otros momentos de la historia, nos abrimos a una nueva era en donde hay que hacerse todas las preguntas. Esto supone, por lo tanto, replantearse el concepto de poder. Y por eso mi título era algo que tiene que ver con otra fuente de poder, tal vez por la necesidad de producir esperanza, ¿no? Entonces digo, bueno, hay algo que tenemos que plantearnos ahí, que realmente se haga cargo de esa amenaza, ¿no? que tenemos. Hay una autora que a mí me interesa últimamente, que es Shoshana Zuboff, que ya habla de la era del capitalismo de la vigilancia, ¿no? Y lo que nos dice es que realmente el ser humano está completamente vigilado hoy en día y que su marco de acción se puede debilitar si no tomamos decisiones tempranas. Y esto pasa como el cambio climático, cuando hay autores también que te dicen, nos quedan 10 años, 5 años, algunos, para tomar decisiones que realmente puedan salvar el planeta. Yo creo que también tenemos un tiempo para tomar la decisión de si vamos a ejercer ese poder para identificar hasta dónde lleva la tecnología, qué ética debe estar presente en la tecnología, qué nuevos valores tiene el ser humano que plantearse para poder vivir en un entorno que, por cierto, ha creado el ser humano, pero que puede llegar en un momento determinado a escapársenos de las manos. Esta mujer, Shoshana Zuboff, por ejemplo, al hablar de Google, decía, antes o empezamos viendo Google como algo tan fantástico en el que podíamos buscábamos en Google conocimientos, pero ahora Google busca en nosotros. Y ese cambio de la relación es un poco lo que está detrás de lo que les estoy planteando. Es decir, con todo esto
pudiera decir que lo que late detrás es qué significa replantearse el liderazgo, como lo hemos conocido. Ustedes forman parte de una iniciativa que empieza hablando de liderazgo, ¿no? Entonces, significa replantearse el liderazgo ante una complejidad nunca conocida hasta hoy, donde la aspiración de que alguien se presente como guía, como solucionador, más bien nos sumerge en la seguridad de un nuevo populismo, porque lo que hace falta en este momento no es abrirse a conversaciones innovadoras que nos lleven a reinterpretar cosas más que pensar que alguien, alguno de nosotros, tiene realmente las soluciones. Por eso, una idea que me parece que está cerca de la actividad del coaching y de la actividad de facilitar, es que liderar va a significar, a mi juicio, ser un acompañante de otros, que despierte la chispa de la proactividad, ¿no? Para que las personas se articulen, para buscar respuestas colectivas. Es decir, lo que planteo es que liderar no es tanto en el futuro o en el presente ya el resultado de una relación top-down, sino la creación de comunidades para el despliegue del talento humano y el intento, la búsqueda de la comprensión de las causas comunes que pueden haber en este mundo que nos rodea, ojalá por encima de las diferencias. En breve diría, liderar significará escucha y significará diálogo. Volviendo a las elecciones que tuvimos ayer en Chile, es curioso que lo más importante, los constituyentes, el grupo más numeroso son independientes. Es decir, por primera vez en una votación en un país como este, los partidos políticos quedan en segundo nivel, porque la ciudadanía se está dando cuenta que esto ya no es el resultado de una jerarquía que baja, sino que necesitamos una conversación más amplia, y sobre todo cuando se trata de plantearse la carta magna de un país que tiene las reglas por las cuales va a funcionar. Estoy hablando del futuro, de la preocupación por el futuro, y podríamos entrar en una discusión sobre si el futuro existe o no, ¿no? Siempre hay alguna conversación que alguien dice, bueno, pero el futuro no existe, siempre existe un presente permanente. Y yo puedo estar de acuerdo, de alguna forma, en eso, pero creo que el futuro es una mirada al frente. Entonces, si no existe, como un concepto que pudiéramos ponernos de acuerdo, y si se plantea la idea de que, si según eso tiene sentido hablar del futuro, yo quiero prescindir de un poco de ese enfoque purista, porque estamos especialmente en un mundo en el que podemos acordar que el futuro emerge en el presente. Y ese concepto creo que sí lo podemos aceptar todos. Es algo que está emergiendo en el momento en el que estamos. Y además porque aunque pudiésemos decir que en este instante en el que hablamos no existe el futuro, que estamos hablando de un presente, ustedes y yo, sabemos que existirá dentro de 2 segundos. Por eso la construcción del futuro la tenemos que hacer hoy, la tenemos que hacer en este momento en que estamos hablando. Algunas ramas del coaching, y es bueno recordarlo que hoy que estamos en el comienzo, como se ha dicho, de la semana del coaching, vienen de una tradición mayéutica en el que el diálogo y la pregunta genuina que pretende comprender y no averiguar lo que el otro sabe, permite transformaciones. Es decir, en la mayéutica hay inscrito un concepto del poder. Podemos crear la realidad a partir de nuestras conversaciones, pero además podemos crear la realidad a partir de algunas preguntas que abran ventanas que estaban cerradas. Sí, yo creo que el futuro se construye en el presente, pero puede ser un tiempo deseado o no. Quiero decir con esto, puede ser un anhelo, puede ser algo que lo vivamos como un propósito y no solo como una ensoñación así de que
cerrando los ojos para ver qué vendrá, ¿no? Pensar, por tanto, en el futuro, en el presente que vivimos, implica vivir ese presente con una intención. Aunque esa intención pueda ser simplemente disfrutar de una puesta de sol. Ahí estaríamos generando algo para una persona que lo que quisiera es vivir la vida en ese momento intensamente porque piensa que esa vida tiene posibilidades de continuar. Es decir, si lo hacemos es porque consideramos que esa experiencia se va a conservar en nuestro interior. Y puede llevarnos a preguntarnos si esa puesta de sol en la que estamos mirando confiere sentido o no a la vida. Aquí quiero meter algo que se ha influido porque en el ciclo de lectura que dirijo estamos trabajando en este momento a Byung-Chul Han, el filósofo coreano que creo que nacionalizado alemán, ¿no? Que él, en uno de sus libros, el aroma del tiempo, nos habla de un tiempo que no tiene duración porque lo vivimos sin narrativa. Y esto ya es interesante porque significa, ¿qué significa vivirlo sin narrativa? Que cuando yo vivo simplemente el presente sin más, como respiro, estoy, no pienso, falta una narrativa. Y esa narrativa le quita el sentido al momento. O sea, no la narrativa, sino la ausencia de la misma, ¿no? Tal vez por eso vivimos de forma acelerada. Y al hacerlo, al vivir esta especie de frenesí, dejamos de vivir la experiencia misma del sentido. Cuando solo vivimos instantes, como un instante, otro instante, él plantea como que quedan como puntos que dejan espacios en medio. Y esos espacios en medio están vacíos. Se produce un vacío entre ellos y aparecen entonces un montón de preguntas que nos podíamos hacer, ¿no? Y es decir, ¿qué narrativa tiene el tiempo que estamos viviendo en este instante? ¿Qué narrativa estamos viviendo la pandemia? Porque para muchos esa narrativa puede llevarles a la desesperación o puede llevarles a la importancia de abrir una nueva reflexión sobre la vida. Es decir, hay algo que de pronto nos puede llevar a, si nos damos cuenta de que estamos viviendo en un tiempo y que este tiempo tiene valor, ¿cuál es ese valor? Y hago hincapié en esto porque creo que y esto lo he repetido muchas veces y en muchas charlas, y es que los seres humanos necesitamos sentido para vivir. Somos seres que están permanentemente en busca de sentido. Y en el sentido, cuando estamos en esa relación más profunda, aparecen los mejores dones, aparecen nuestras mejores capacidades, aparece aquello que de vez en cuando nos hace creer en la grandeza de las personas. Aparece desde luego la importancia del hoy, aparece la importancia de la hora, y también aparece la posibilidad de vivirlo poéticamente y responsablemente, escuchando entonces y mirando ese futuro que de alguna forma emerge en ese presente. O sea, si resumo para poner en estas palabras un poco de orden, ¿no? Diría que vivimos el presente considerando que hay un futuro, que vivimos el presente con un propósito que se concreta en ese futuro, que entonces vivimos un presente con sentido. Y todo esto nos lleva a que el futuro se construye, lo podemos construir. El futuro es social, es con otros. Construir el futuro, por lo tanto, nos lleva a hablar, a abrirnos a esos otros. Y por eso en mi charla del año pasado hablaba del articular y articularnos. Y les invitaba a que fuéramos articuladores del futuro. Todo esto que les digo es para poder plantear la idea de que aún nosotros, los seres humanos, las mujeres y los hombres de este siglo XXI, podríamos tomar la decisión de que hay cosas que deben ir más lentas, que deben demorarse, para que tengamos la posibilidad de construir sobre ellas y no de que
su velocidad nos construya a nosotros. Y para eso hace falta poder. Lo traigo aquí porque este ha sido un tiempo, el año pasado hablábamos de la pandemia como algo que nos había sorprendido, pero que esperábamos que terminara en unos meses. Hoy seguimos hablando de ella, ¿no? Entonces vivimos un tiempo de vulnerabilidad, un tiempo en el que el mundo vive muchos problemas globales y no estamos teniendo respuestas globales. Pareciera que las vacunas en algún momento puedan suponer la posibilidad de que sea el resultado de un acuerdo mucho más importante en el mundo, aunque hasta este momento han seguido todavía ciertas lógicas de mercado, ¿no? No tener respuestas globales cuando lo que estamos generando es la sensación cada vez más evidente de que formamos parte de una complejidad que interactúa permanentemente unos con otros, es bastante ilógico. Y sin embargo, seguimos viviendo en lógicas de supuesta globalización del consumo, pero de escasa capacidad de respuesta mundial. Y esto seguramente es producto de escasos bienes y de acuerdos que pudiéramos llamar globales. Podríamos considerar que la salud debería ser un bien global, que incluso la educación debería ser un bien global. Todo eso llevaría al requerimiento de una honesta colaboración para la gobernabilidad, ya no de los países, sino de un planeta que desconoce fronteras como el propio virus los ha desconocido, como también lo desconoce a veces la naturaleza cuando tiene sus movimientos que afectan a todos, ¿no? Quiero volver entonces a mi hilo inicial, ¿no? Al lugar en el que fuimos poseando esta idea del futuro, para decir que estamos en el mundo en que nuestros quiebres más importantes tienen que ver con la polarización. Piensen en sus países, cada uno de los que estén aquí, y vean cómo la polarización, a partir de que no asumimos la legitimidad de nuestras diferencias y de ser incapaces de esa narrativa en la que quepamos todos, ese es un problema central. Por eso mucha gente se tiene que marchar de su país, porque de alguna forma no encuentran el lugar para poder tener una opinión diferente. Por eso en muchos países nos encontramos con estos dramas, como pudo ser el de Chile, de que se produce de pronto una especie de explosión, o como está ocurriendo en Colombia en este instante, porque se ha roto el diálogo y la polarización excluye a una parte de las personas que están ahí. Dicho desde el mundo del lenguaje, la polarización es el resultado de esa incapacidad para una narrativa común donde todos estemos incluidos. Y claro, nos lleva a algo que en Articular hemos visto muchas veces, y es que ser distintos no implica pelear, no implica fractura, o brecha, o quiebre, no sé, como que en cada país le llaman de forma... Si es que somos capaces de convivir en el disenso, como también repito muchas veces. Si cada uno de nosotros, los que estamos acá, quisiéramos crear una idea totalmente innovadora, nueva, que rompiera todos los esquemas, me imagino que si dependiera de nosotros tendríamos que buscar a quiénes son personas totalmente distintas, que aporten ideas desde lugares diversos, porque es eso lo que nos puede llevar a la innovación. Los consensos por homogeneidad, no siempre expresan la madurez de una sociedad. Es más, incluso pueden representar la tendencia al conservadurismo, que nos lleva a tratar de no cambiar nada y, por tanto, a que falte ese elemento fundamental que es la innovación. La democracia, cuando nosotros hablamos de la democracia, se refiere a la posibilidad de vivir juntos pero siendo diferentes, porque no tenemos ningún ejemplo donde las personas todas piensen igual. No es el resultado de una excelente estructura de procesos de coordinación, como a veces lo podemos ver desde una mirada organizacional, sino de esa otra capacidad de conversaciones para legitimarse, es decir, para poder aceptar al otro
para comprender, para visibilizar. El liderazgo social o la sociedad misma que no sabe leer el espacio y el tiempo en el que vive y no se da cuenta de esto, pierde su narrativa. Y sin ella, sin una narrativa, cualquier organización pierde su sentido y puede perder su ritmo, ¿no? Reconociendo que en algunos momentos el ritmo, esa especie de carrera en la que estamos, pues puede sustituir fugazmente el sentido. Nos pasa a todos. Hay un momento que tenemos que parar. Porque esa carrera que nos puede seguir validando, valiendo en un momento determinado, es fugaz, ¿no? Yo pongo, siempre que explico esto, hablo de que es como la inercia de ese animal que se le corta la cabeza y sin embargo sigue corriendo unos instantes, pero lo que viene después es la muerte. He hablado entonces de sociedad, de democracia, que ya he hablado de sociedad, democracia, de lo colectivo, de lo social, porque postulo en mi reflexión de Articuladores de lo Posible, el libro al que se estaban refiriendo al comienzo de mi presentación, que junto a ese valioso coaching o apoyo a la persona o a los equipos, aparece esta articulación de conversaciones sociales como una posibilidad que hoy tenemos algunas personas, los que estamos aquí. Y yo creo firmemente que estamos destinados a ello, es decir, a configurar salas, plazas, en las que podamos abrirnos a la experiencia del mundo deseado en el que todos quepamos siendo distintos, en el que aparezca la historia de las personas y el potencial humano que tiene colaborar. Y hablo, por tanto, para irme ya directamente al título, a la recuperación del diálogo. Y eso significa ser capaces de constituir ese momentum, ese tiempo especial, ese tiempo significativo, tal vez ese tiempo con aroma, que diría Byung-Chul Han. Significa poder crear el vínculo que nos permita aparecer ante los otros. Y aquí me sumo, otra vez homenajeando a Humberto Maturana, a esa bellísima definición de él cuando dice que amar es dejar aparecer. El diálogo parte del respeto y el amor al género humano, parte de dejar aparecer, no de tratar de arrinconar al otro con nuestros argumentos. Y sin duda, para que el futuro nos traiga un mundo mejor, requiere de tener poder para ello. Por eso el título, como que podría haberlo puesto como en interrogación, ¿no? Y es, ¿podrá ser el diálogo una quinta fuente de poder? ¿Por qué una quinta fuente de poder? En mi libro cito las 4 fuentes de poder que de alguna forma pertenecen a la taxonomía de Macmillan, uno de los investigadores del poder. También otro venezolano lo recoge, ¿no? En su libro del fin del poder, Moisés Naín se refiere a estas fuentes del poder. Y quizás son las fuentes que hasta ahora han gobernado el mundo de las relaciones, ¿no? Claramente desde la antigüedad el poder de la fuerza es el más evidente, que es aquel que de alguna forma impone desde la fuerza, sea física o sea legal, ¿no? Pero impone unas reglas. Y eso que a veces puede servir para ordenar algo, pero habitualmente termina llevando a la opresión y al abuso. Pero también está la fuerza del código, la fuerza de las reglas, que las religiones plantean como mandamientos o las sociedades como ciertas leyes y formas de operación, y que eso evidentemente establece ciertas maneras de estructurar la realidad, que cuando llevan a su extremo nos pueden llevar a la sumisión y a la postergación. Y está la fuerza del mensaje. Esto que muchas veces hemos defendido, de la posibilidad de que a través de una visión podamos hacer que la gente se enamore, nos siga. Ahora, también la publicidad, que como mensaje puede llevarnos a la manipulación. Y está la fuerza o el poder de la recompensa, que puede ser un estímulo
y que todos cuando hablamos del reconocimiento vemos el estímulo que eso puede darnos para repetir aquello que hacemos, pero que también cuando es usado inadecuadamente puede llevarnos a la corrupción. Entonces, yo quiero empezar a hablar de una quinta fuente de poder, que es el poder del diálogo. Y eso supone hoy el requerimiento de acompañantes, como podemos ser nosotros, de articuladores, de facilitadores del diálogo entre personas, de la posibilidad de que haya un tipo de, no me gusta tanto llamarle coaching, de verdad, creo que es más bien un acompañamiento, pero de personas que tienen distinciones y que pudiéramos facilitar el proceso de encuentro de estos distintos para que dialoguen. A veces esto puede sonar a una gran ingenuidad, ¿no? Yo creo que no soy ingenuo, que ya tengo demasiados años para serlo, y sé que estamos, por lo tanto, en un mundo muy difícil. Todos los días podríamos tener un desencanto y una desilusión profunda. Y es un mundo en el que efectivamente es más fácil interconectarse que vincularse, ¿no? Y explico esto, las redes sociales nos interconectan, pero no siempre nos vinculan, ¿no? Cuando iba a las clases presenciales, siempre citaba una frase de Juan José Millás, un escritor español, que siempre planteaba esto de los celulares y decía, o los celulares o los móviles, como dicen en España, o decimos los españoles a veces, ¿no? Esta tecnología maravillosa que nos acerca a los que están lejos y nos alejan de los que están cerca. Algo así pasa con las redes sociales. Tenemos la fantasía de que con las redes sociales formamos parte de comunidades, pero alguien tan inteligente, tan punzante como Zygmunt Bauman nos advierte que pertenecemos a comunidades elegidas, pero que las redes sociales pertenecen más a nuestro deseo de figuración, a nuestro deseo de conexión, pero no sirven. No lo dice con estas palabras, pero yo lo traduzco, ¿no? No sirven para la profundidad del encuentro. Acercarse a esa quinta fuente de poder es el arte, para nosotros puede ser el arte de articular diálogos, de lograr el diálogo de los diferentes, porque de ese diálogo puede salir un mundo nuevo. Aquel que hasta ahora no hemos sido capaces de tejer porque hemos seguido el camino de hablar con quienes piensan como nosotros. Y ese nosotros configura siempre un ellos para poder encontrar nuestra propia identidad, para separarnos, para que aparezca la grieta entre unos y otros. ¿Estaremos preparados para eso? ¿Estaremos dispuestos a abrir esa conversación de que aquellos incluso que podemos ver tan lejanos que hasta nos incomoden, estamos dispuestos a reconocer su derecho a ser, a abrir la conversación o facilitarla para que ocurra? Y vuelvo a repetir, no creo que sea un ingenuo, o lo soy en ese sentido que Gandhi planteaba cuando decía que debemos mirar al mundo cara a cara, ¿no? Con calma, con ojos serenos. Y decía algo así como que aunque los ojos del mundo estén hoy inyectados de sangre, porque efectivamente en muchos momentos están inyectados de exclusión y de ira. Pero creo que siempre hay una esperanza para el futuro si generamos las conversaciones que permiten que esa esperanza surja. Hay personajes que yo cito muy frecuentemente, ¿no? Yo digo, si Viktor Frankl no hubiera imaginado un futuro distinto cuando estaba en Auschwitz o en Dachau, o si Mandela no lo hubiera vislumbrado en la cárcel de la isla de Robben, probablemente nunca habrían superado las duras situaciones que vivieron y habrían muerto o se habrían amargado, que es otra forma de morirse en vida, ¿no? Estoy hablando, por lo tanto, de una actitud que no tiene que ver con las probabilidades de éxito. Y esto quiero que lo escuchen con atención, porque a veces nosotros pensamos que la esperanza
está relacionada con que esto tenga muchas probabilidades de éxito o no las tenga. La esperanza no es para mí una aproximación estadística a lo que puede pasar. Ahí uno puede hablar de predicciones, pero la esperanza no es una postura tampoco resignada de espera, ¿no? Que, bueno, vamos a esperar a ver si las cosas se resuelven solas. Sino que me he ido haciendo cargo de que la esperanza es una decisión personal que está ligada fundamentalmente a mis anhelos y aspiraciones y a la necesidad de ser coherente con lo que yo quiero, ¿no? Si yo tengo esta aspiración, tengo que poner esperanza para poder generar acciones a favor de ello. Hablo, por tanto, de una actitud para enfrentar el mundo en el que vivimos y hacia el que vamos o hacia el que querríamos ir. Y esa actitud se aproxima a la política en la acepción de sus mejores orígenes, ¿no? La de tratar de vivir en paz con otros, la de tratar de vivir en armonía con otros. En Tutti Fratelli, la reciente, ya no tan reciente, ¿no? Porque hace más de año y medio, la reciente encíclica del Papa Francisco dice que la política es también un lugar para la ternura. Y dice también que es el camino que han seguido los hombres y las mujeres valientes que se han atrevido a enfrentarse a la comodidad de su opinión, a superar sus conclusiones. Aquellos que se han abierto a la humildad de reconocer sus puntos ciegos y escuchar lo distinto y han mantenido el coraje de perseverar ante las dificultades, que son muchas. Creo que todos aquellos que elegimos alguna actividad que tenga que ver con el acompañamiento, tenemos en esta esencia del diálogo pistas que nos podían servir para las grandes transformaciones, pero también elementos para recuperar nuestra esperanza. Resumiendo entonces mi mensaje, para no pasarme del tiempo que yo mismo me planteé que quería que durara esto, ¿no? Digo, la polarización que observamos en este momento social solo puede llevarnos a un desencuentro mayor. En eso creo que estaremos de acuerdo. Solo puede seguir llevándonos a un escenario de posiciones irreconciliables. Fíjense lo que empezó a pasar la semana pasada en el Medio Oriente, cuando ya parecía que de alguna manera la violencia extrema se había superado en esta incapacidad de que musulmanes y judíos puedan entenderse, ¿no? Surge entonces ante todo esto una pregunta necesaria, y es ¿cuál es la ausencia que permite, que mantiene este mundo roto? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que desapareció? ¿O qué es lo que nunca estuvo presente, ¿no? Hace años yo escribí una columna en la que me refería a nuestra responsabilidad más allá de nuestras acciones, porque me daba cuenta en ese momento que siempre me habían enseñado desde la escuela que yo era responsable de lo que hacía. Y de alguna forma la vida me presentó de una manera brusca que somos también responsables de lo que no hacemos, es decir, de nuestras omisiones, de lo que a través de nuestras omisiones o a través de lo que no hacemos, permitimos que ocurra. Hace pocos meses leí el artículo La visibilidad de lo invisible que publicó otro escritor español, Antonio Muñoz Molina, ¿no? Y él hablaba de una pintora japonesa, una fotógrafa en realidad, porque aunque pintara, era lo más importante a lo que se refería, era una exposición fotográfica de Tomoko Yoneda. Y ella se dedicaba a pintar lo que ya no estaba. Es decir, irse a lugares donde habían ocurrido cosas, pero que ya no ocurrían. Y trataba de fotografiar la ausencia. ¿Cómo fotografiar lo ausente para mostrar el vacío que produce? Esa es la pregunta que quiero dejar en el fondo, decir, hay cosas que están faltando
y por eso no ocurre lo que queremos que ocurra. ¿Qué está faltando? ¿Qué podemos hacer nosotros para ocupar ese espacio? Lo que omitimos, lo que no hacemos, contribuye precisamente a esa ausencia. Ahora bien, diría, ese espacio sin contenido, ese espacio vacío puede verse como una deficiencia insalvable, una cosa que esto es así, nunca lo vamos a resolver. Podemos verlo como una carencia estructural que determina lo imposible, que es una forma también de explicarnos ciertas cosas. O podemos verlo como un espacio vacío que por ello podemos llenar, no por un espacio vacío inllenable. Y por eso vuelvo al diálogo, en esa posibilidad de llegar a comprender a los otros sin que ello suponga estar de acuerdo con lo que plantean. Porque esa comprensión nos permite aventurarnos a aceptar preguntas que desde las certezas anteriores no aceptaríamos como tales. Tenemos la tendencia a sacar conclusiones de todo, y concluir significa desestimar el posible paso siguiente, porque ya es esto, ya hemos concluido. Fernando Pessoa, el escritor portugués de los heterónimos, decía, así como medio en broma, pero decía, no me vengan con conclusiones. La única conclusión es morir. Pero mientras que estemos vivos, nosotros podemos seguir tratando de cambiar las cosas, de generar conversaciones que nos permitan superarnos. Por eso yo soy un detractor del pesimismo, entendiendo que a veces todos estamos pesimistas, porque el pesimismo es una antesala de la muerte, ¿no? Es la aceptación de que algo es imposible y por lo tanto solo queda esperar, conformarnos. De la misma forma que la inflexibilidad es la consecuencia de una muerte anticipada, ¿no? Una especie de rigor mortis que nos lleva a la intolerancia, que nos lleva al desencuentro. Detrás de los pesimistas, detrás de los inflexibles, hay siempre un mundo de certezas que creemos que es la única manera de ver las cosas y que impiden abordar siempre cualquier conversación que no se oriente a convencer al equivocado, al hereje, a ese que tenemos enfrente y que realmente no es de los nuestros. El diálogo, sin embargo, nos acerca a quienes piensan diferente a nosotros, como consecuencia de las legítimas interpretaciones extraídas de una historia que no es la que nosotros hemos vivido, que es distinta a la nuestra, y que probablemente ellos tampoco eligieron, se vieron envueltos en esa realidad. Y esa constatación es la que nos permite abrirnos, o que abramos el espacio vacío de lo no hablado, de lo no pensado. Nos permite acercarnos a eso que en alguna metodología que se utiliza en Chile, la 3xI, que también de ella hablo mucho, habla de pares improbables. Y nos permite que con esos pares improbables nos sentemos en la misma mesa de quienes pueden hoy ser nuestros oponentes, por no llamarlo enemigos, que resulta muy fuerte, ¿no? Respuestas como esto lo acepto y aquello no lo acepto, se refieren siempre a lo que está siendo en el presente, a lo que diríamos los que hemos estudiado ontología del lenguaje, a lo percibido por ese observador que soy, y que por cierto viene del pasado, que viene lleno de creencias inamovidas e inamovibles y a veces de conclusiones definitivas. Sin embargo, si nos permitiéramos sentarnos con otros y hablar de nuestros anhelos, cuando nos lanzamos a lo que sí querríamos, las personas solemos estar más de acuerdo en el futuro que soñamos que en el presente que estamos viviendo. En el presente es donde tenemos que ser conservadores y defender ciertas cosas. Estamos más de acuerdo en el qué que en el cómo. Fíjense que en estos días entrevisté a un par de mujeres que se presentaban a estas elecciones de constituyentes y que representaban, las dos son coaches, más o menos conocidas. Una se presentaba por una coalición de derecha, otra por una coalición de izquierda.
Y en ese diálogo conmigo llegaron a conclusiones muy similares. De hecho, yo bromeaba y ustedes no podrían trabajar juntas. Las conversaciones las tuve por separado, no estaban en la misma sala, ¿no? Y se daban cuenta de que sí, ¿no? Es decir, las 4 clásicas fuentes de poder que les he contado se basan en la dominación o en el convencimiento de los otros, pero el diálogo, en cambio, se centra en la creación de un espacio en el que nos transformamos al interactuar. Y por eso, porque si nos transformamos en esa conversación, es porque hay poder en el diálogo. Sobre todo porque nadie convence a nadie. Lo que llenamos es la ausencia de nuevos contenidos. Desafiamos conclusiones que teníamos para abrir posibilidades. Y es así que yo, para terminar, iría diciendo que desde el diálogo nada concluye. Es que desde el diálogo la vida continúa su misterio, su posibilidad infinita, precisamente porque no sabemos qué es lo que viene después. Desde el diálogo podemos aceptar como válido aquello en lo que seguiremos difiriendo, pero también podemos acordar aquello que requerimos cuidar, aquello que viene a llenar una ausencia que nos impide cerrar esa grieta, como decía antes, cicatrizar la herida y construir puentes para el encuentro, ¿no? Yo diría que el diálogo, como quinta fuente de poder, constituye ese cauce principal para lograr una sociedad más humana y con más esperanza. Y desde ahí me gustaría que entrásemos, Freddy, si te parece, en la conversación que quieran que tengamos. Si hay preguntas, comentarios, no hace falta solo que me pregunten, comentarios que puedan haber, pero que tratáramos de ejercer el tiempo que nos quede esta belleza de conversar juntos. Muchísimas gracias, de verdad. Una belleza de conversación. Gracias, Flavia. Gracias a todos. Me dirijo a Flavia porque ha sido una constante en cuanto a sus preguntas por chat. También pudieras prender el audio y hacerlas de manera directa, ¿ok? No hay ningún problema. Sin embargo, voy a robarme de Flavia porque quisiera decirlo. O sea, ¿me permite, Flavia, que te la robe? Ya me la permitió. La importancia del perdón por Dios para sanar esas grietas. Tremendo. También hace mención, Flavia, de el libro, que es un libro buenísimo. Ella dice que la narrativa, que la nueva narrativa, elegimos contar en esta pandemia. ¿Qué nueva narrativa elegimos contar con esta nueva pandemia o con esta pandemia? ¿Qué nueva conversación que se abra, o sea, qué nueva conversación que se abra a esa ventana de posibilidad, como dice Juan? Juan, Sí. dice Flavia que te admira. Gracias, Flavia. Con Flavia, Admirable. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿algún comentario que quieras hacer? sí, Bienvenido, no, nuestro Mónico Carvajal. Lo veo por ahí en... Sí, muy buenos días. Hola, Bueno, Juan. Saludos a hola, todos hola, los acá Mónico. presentes. Quiero ¿Qué tal? robarme un minuto porque yo he sido usufructuante de Juan Vera desde hace muchos años. Formo parte, además de la primera cohorte, que funcionó como círculo de lectura solo para estudiar el libro de Juan Vera. Imagínense ustedes ese lujo. Por ahí tremendo. está mi querida Irene Torres Hecker, venezolana allá en Chile, que les puede dar información al respecto, porque es de verdad una formación que la recomiendo por todo lo alto. Y te digo, Juan, que una de las cosas que nos piden al final, bueno, no que nos piden, que nos invita Juan al final de esa formación es justamente tener un proyecto. Bueno, te comento, Juan, que ya estoy terminando mi proyecto con
la Asociación de Liderazgo Juvenil de República Dominicana, y qué ellos bueno. directamente te van a hacer una invitación porque quieren escuchar al autor de Viva Fuente. Pero traía mi comentario al margen del reconocimiento que te hago, Juan, por seguir tú conservando estos espacios de diálogo y de conversación, justamente porque nombraste así como rápidamente 3 grandes episodios que nos acompañan en este momento en el mundo, ¿no? Empezando por Cali, Colombia en general, que se desató toda esta violencia y donde, como tú decías, ahora no hay un líder, ahí es conciencia de ciudadanos independientes, pero que de pronto esa conciencia puede estar mal guiada, mal dirigida. Lo que estamos viendo ya en la Franja de Gaza e Israel, lo que está pasando, como tú eres conocedor, ha venido muchas veces a Venezuela y es conocedor de primera mano de lo que nosotros vivimos aquí, justamente del proceso de no articulación. En este momento, Juan, y desde tu perspectiva para la región, ya no solamente Colombia, Venezuela, Chile, el mismo Ecuador, Perú, que también están en estos procesos electorales cuando hablamos de política y poder, ¿cuál es la perspectiva de cara justamente a esta incertidumbre, a este futuro, cuando los pares improbables pues no quieren dialogar? Cuando los que tienen que sentarse en esa mesa de diálogo, en esa mesa de negociación, no quieren conversar. Cuando más bien el ser distinto lo que implica es continuar siendo el contrario. Significa ser la oposición, y sabemos que desde esa emocionalidad pues seguimos, como tú decías, mostrando una ausencia de vacío. Entonces me gustaría escuchar en esta reflexión, wow, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le regalamos a nuestros líderes jóvenes aquí, al liderazgo con propósito, como lo lleva tanto Freddy, Oliver y todo el equipo? ¿Qué mensaje tenemos para estos muchachos? Bueno, antes, Mónico, de contestarte, me quedé a medias cuando estaba hablando Freddy y leyendo a Flavia. Con Flavia tenemos pendiente encontrarnos alguna vez. O sea, porque desde hace muchos años ella está como pendiente del libro, de los cursos y tal, pero algo se interpone que todavía no ha coincidido del todo, pero es candidata a casi todo lo que hemos ido planteando, ¿no? Así que, nada, tengo que buscar algún medio para que los obstáculos que tengas se superen, ¿no? Para poder hacerlo. Y vuelvo a ti, Mónico, que claro, yo soy consciente que mucha gente no quiere sentarse a conversar, ¿no? Y no quiere sentarse a conversar porque teme perder su predominio. Si me siento y pierdo ese predominio que en este momento tengo, ¿qué voy a hacer? O sea, hay como la falta de sentido. Yo cuando estaba yendo a vuestro país y trataba del tema con el mundo de la política de allá, ¿no? Me daba cuenta de que cuál era la salida para quienes estaban en el poder si ese diálogo les llevaba a perderlo, ¿no? Y eso lleva a posiciones difíciles. Por tanto, a tu pregunta yo diría, sin perjuicio de que dejaré para el final la posibilidad que tenemos de ser articuladores de conversaciones de aquellas alas de cada una de las posiciones que puedan tener todavía mayor capacidad de abrirse a entender al ser humano y no a la ideología, pero eso te digo, ahora lo vamos a ver. Yo creo que la principal respuesta es cómo contribuimos, y por eso estoy tan empeñado con nuestros colegas coaches en que se abran a esto, cómo contribuimos a crear ciudadanía. Cómo el tema está en una ciudadanía que en este momento es más apolítica, pero que son ciudadanos de un mundo y que rompan su pasividad. ¿Cómo ayudamos a que aparezca la voz? A que haya una voz que se exprese, que se permita expresarse
sin el recurso de tener que ir a una ideología de cualquier tipo que ya supone un sistema de creencias cerrado. Y que por tanto, o te sumas o no te sumas, cómo se abren a la posibilidad del pensamiento más creativo. Por eso cuando yo hablo de lo poético, no hablo solamente en el sentido más de recitar poesías, ¿no? Sino hablo de lo poético como lo generativo, el lenguaje generativo de nuevas realidades. Y por eso yo hoy apostaría por los jóvenes, apostaría por los que no tienen poder todavía, por los que, para que se acerquen. Claro, algunos que están en el presente dicen, pero es que eso tarda todavía bastante tiempo, ¿no? Pero pensando en la construcción de un mundo distinto, yo diría, creo que ojalá quienes se están ahora acercando al poder empezaran a tener la posibilidad de legitimarse, de hablarse, de llegar a acuerdos que no estuvieran establecidos, porque si tú eres blanco y yo soy negro, nosotros somos colores distintos que no combinan. Las mejores pinturas es la combinación de los colores. Entonces, en este momento, yo lo digo de verdad, cuando de alguna forma me dicen, si en este momento me dijeran, oye, que quiere el ministro no sé qué o el presidente no sé cuánto que le asesores, pues lo más probable es que buscaría la forma de ayudar. Pero lo que más me emocionaría sería el hecho de decir, hay una comunidad de jóvenes que quiere empezar a pensar cómo se hacen protagonistas de la sociedad. El dato, Mónico, de Chile de ayer, yo tengo interés en tener toda la información para analizarla. En cuanto pueda, seguramente el próximo fin de semana voy a dedicarme a mirar todos los datos. Lo peor de todo es la participación. Es que en un país como que ha tenido el drama que ha habido acá, para que haya una nueva constitución, resulta que la constitución, para votarla, vota menos del 40% de la gente. Y es como casi insolente, ¿no? Que se movilice todo eso y ocurra. Pero el mejor dato es el que daba al principio. Los independientes consiguen el mayor número de escaños de los 155. Bueno. Y ninguno de los partidos ideológicos tiene el tercio que le impediría bloquear cualquier iniciativa. Es decir, lo que ha salido ayer es, están obligados a dialogar, están obligados a entenderse. La mayor parte de esos independientes son jóvenes. Espero tener las estadísticas, pero las alcaldías están fundamentalmente, todos los cambios relevantes han estado por personas que tienen que ver con personas jóvenes. Y eso a mí ha sido lo que me ha dejado como más esperanzado, porque yo digo, hay veces que una generación como las nuestras, Mónico, hizo cosas muy importantes, pero llegó un momento en que se está preso de su pensamiento. Y eso es lo que a mí me preocupa, y es en qué momento nos seguimos quedando presos de nuestro pensamiento, porque en ese instante es como que ya queremos que la realidad se adecue a nuestra forma de pensar y no al revés. Entonces, a mí me gustó el proyecto vuestro cuando estábamos en el ciclo de lectura, como me gustó el de Joana y su equipo, que tenía que ver con los 3 proyectos, ¿no? Porque el otro era crear ciudadanía consciente, y el tercero era cómo las empresas empiezan a tener un diálogo distinto con la comunidad. Cómo se rompe el paradigma de empresarios y consumidores como explotadores y explotados, es decir, cómo se abre algo, y también en ese ámbito están ocurriendo cosas esperanzadoras. Aunque es verdad que las noticias suelen dar más pábulo a las malas, porque por esto del sesgo negativo de nuestro pensamiento, ¿no? Yeah. Pero iría por ahí. Y termino, para dar la palabra a Flavia, que levantó la mano, para con esto decir, y en todos los partidos
que yo he conocido, hay siempre personas que pudieran ser mediadores, que pudieran ser aquellos que de alguna forma estarían abiertos a poder hacer algo dentro de sus propias tiendas políticas, y quizás a esos, y no tal vez a los que son más destacados y por tanto que van a defender sobre todo su rol y su posibilidad de seguir en el poder, es a quienes hay que acercarse para ver hasta qué punto se empieza a permear una idea que pudiera llevar al entendimiento. Porque yo siempre dejo claro, no estoy diciendo que yo cambie de opinión, sino que empiece a aceptar tu opinión como parte del mundo habitable. Porque si no, te excluyo y o te vas o te enmudezco. Y eso es lo más antidemocrático que puede haber, a pesar de que ocurra dentro de democracias teóricas. Porque la democracia no es, y señores, todos pensamos igual. ¡Qué maravilla! Gracias. Eso es lo importante Gracias, Juan. de la diversidad. Es lo importante, decía. Gracias, doctor Mónico, por ese aporte. Y pronto lo tendremos. Yo le voy a decir cuándo, porque el doctor Mónico va a estar presente en esta cumbre. Lo único es, no les voy a decir cuándo, ¿ok? Va a ser una sorpresa. Calladito. Bueno, en realidad eso es lo importante de la diversidad de opiniones y ese contrastar en el diálogo. Flavia tiene la manito levantada. Flavia, te escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Juan, es un placer siempre escucharte, tan inspirador para mí haber participado en tantos espacios junto a vos y haber leído tu libro también. Y bueno, gracias a ustedes, Freddy, por este espacio también. Y bueno, yo me quedaba pensando con respecto a esta pregunta que traías de cuál es la ausencia, qué es lo que falta, ¿no? Y soy muy promotora y avalar y acompañar todo lo que están promoviendo puntualmente con la Ley de Educación Emocional para las escuelas, que creo que es ahí desde donde nace todo, ¿no? Desde donde nacen estos futuros protagonistas. Creo que antes de que surja ese espacio de diálogo y de conversación, es tan importante primero preguntarnos cómo nos sentimos, ¿no? Porque cuánto espacio poderoso se abre cuando alguien le pregunta a una persona en una empresa o en el aula, en el colegio, decir, ¿cómo te sentís? Y ahí es donde empieza en realidad la primera narrativa. El primer cuento que el niño, por ejemplo, se va contando y que construye su identidad, que vos lo traes, es un poco lo de los cuentos en el libro, Juan. Así que bueno, esto quería por ahí, traer mi mirada con respecto a la Ley de Educación Emocional, que de hecho es algo en lo que estoy como voluntaria también, generando espacios de talleres para maestros, que tienen que ver con la educación y la gestión de las emociones, no solamente en los alumnos, sino en maestros también. Gracias. Gracias, Flavia. Gracias, Flavia. ¿Cuál es la ausencia, ¿no? Me quedo con esa pregunta de cuál es la ausencia que se produce ahí, ¿no? Yo creo que en la educación formal, la vida está ausente. Y eso es lo que yo creo que hay que empezar a plantearse. Hemos hecho una educación para enseñar a los niños a ver cómo se ganan la vida, pero no cómo la viven. Cómo obtienen una profesión. Y como digo en el libro, qué absurdo, porque no tenemos la menor idea de las profesiones que va a haber en el futuro, y las que hay seguramente serán totalmente distintas en cuanto a sus énfasis. Entonces, yo creo que empieza mucho por la educación, para decir cómo hacemos
una educación para vivir, y yo añadiría para vivir juntos. Al final resulta que Internet resuelve cosas porque ¿qué sentido tiene una escuela donde se dé información a los niños? La información está en la red. Y a veces saben más que muchos profesores. Cuando yo trabajé con la Agencia de la Calidad de Educación de Chile, los profesores estaban atormentados porque llegaban los alumnos con datos y con información que ellos no habían tenido porque estaban en las redes. Hay algo que está ausente, que es muy duro decirlo, pero es eso, cómo vivimos juntos, cómo de alguna forma nos hacemos cargo. Y vivir juntos supone, como tú sugieres, supone vivir con nuestras emociones. Mi nieta Laura, que también sale en el libro, como en alguna de las conversaciones que tenía con ella, que para mí me desconcertaba, me decía, una de las veces que yo decía, pero tienes que poner más interés en el colegio, ¿no? Y me decía, abuelo, a ellos no les importamos. ¿Tú crees que ellos se preocupan de nuestras emociones? Y ahí me dejó callado, ¿no? Porque yo dije, ya no sabía si me estaba manipulando un poco o realmente estaba diciéndome claramente de que eran señores que llegaban, daban su lección, pero no les importaban y por tanto decía, ¿cómo nos vamos a vincular si sentimos que es como una especie de transacción lo que está ocurriendo allí, ¿no? No pronunciaba la palabra transacción, pero yo entendía eso. Hay una ausencia muy fundamental que es esa en este momento y por tanto por eso cuando yo digo facilitar la creación de ciudadanos, empiezo por los más jóvenes, ¿no? Eso quería decir. Podemos seguir si queréis. Antes de darle la palabra a Kinder, que levantó la mano, hay una pregunta por Facebook. La hicieron en el momento que estabas hablando sobre el tema de los futuros y preguntan, ¿cómo relacionas la esperanza con el futuro? Creo que eso está muy acorde con lo que vienes haciendo con Elena, con la doctora Elena. Así que, bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo relacionas la esperanza con el futuro? Yo creo que la esperanza, o sea, la relaciono totalmente, pero no la relaciono, como dije en algún momento, con la actitud de esperar. O sea, cuando yo hablo de esperar, cuando en una de las preparaciones de las charlas con Elena Espinal, yo le decía que hay un verbo también que es esperanzar, no solamente esperar. Que esperar suena como a quedarse sentado a ver si viene el autobús. Llega a ver si llega el autobús y qué bien, llegó ahora y nos va a llegar al sitio que queremos. Para mí la esperanza tiene que ver con la decisión interior de querer hacer lo que queremos hacer, de querer contribuir al mundo que queremos lograr. La esperanza, por tanto, efectivamente, como veo que acaban de poner en el chat, es activa, no es pasiva. Entonces hay algo que tiene que ver con esa posición. Yo veo la esperanza como la decisión personal que me pone en una actitud que dice, bueno, puede ser que sea difícil, puede ser que haya pocas probabilidades, pero si quiero ser consistente moralmente con lo que yo creo, tengo que actuar. De esa forma respondería. Sí, un poquito, estaba escuchando atentamente y quería complementar. Me da la sensación que la esperanza es la capacidad de ver el futuro que cada uno tiene. Es la oportunidad de ser clarividente, ¿no? Pero es ver el futuro, pero verlo con optimismo. Quizá ahí se podría linkear un poquito la esperanza con el futuro. Solamente para complementar la idea, Juan, de lo que pienso. Pero mi pregunta va más relacionada a otra cosa. Hablaste mucho acerca de la juventud, acerca de que debemos interactuar con ellos, llegar a un diálogo, pero me gustaría saber cómo logramos motivar a una juventud que parece no importarle absolutamente nada, a una juventud que está totalmente desconectada o desfasada, en la cual todo lo han adquirido en base a la inmediatez. Todo es inmediato para ellos, y no es malo eso, no estoy haciendo una crítica que sea malo,
simplemente que ha sido una forma en la cual ellos están viviendo de una manera totalmente distinta. Todo es rápido, todo es inmediato. Quieren música, tienen Spotify. Quieren un estreno de una película, tienen Netflix, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la generación nuestra tenía que esperar un estreno, tenía que a lo mejor el cassette con un lapicero darle vuelta para atrás para escuchar nuevamente el tema que le gustaba. Y ejemplos hay muchísimos. Entonces, en esa situación o en ese contexto, ¿cómo nosotros somos capaces de motivar a que estos jóvenes tengan más compromiso cívico, sean mejores ciudadanos o interactúen activamente en el mejoramiento del mundo o de lo que queremos? Te escuché hablar del tema de la baja asistencia a las elecciones. Me imagino que se debe deber a que los jóvenes probablemente no fueron a votar. ¿Por qué? Porque no hay interés. Esa era mi pregunta. Yo creo que los jóvenes no tienen interés en la sociedad de la que hablamos nosotros. Entonces yo, Kindar, lo que te diría es, el tema es, ¿tenemos que esperar que ellos se interesen por nosotros o tenemos que tratar nosotros de interesarnos por ellos? ¿Ellos tienen que comprender nuestro mundo o nosotros el de ellos? Porque tú hablabas de nosotros, de nuestras generaciones. Yo viví una España en dictadura, teníamos el anhelo de superar eso. Yo viví una situación en la que tenía la seguridad de que si yo estudiaba iba a vivir mejor que mis padres. Yo viví una sociedad en la que pensábamos que podíamos construir un mundo mejor. Ellos tienen tienen un punto de partida que por una parte es más favorable desde el punto de vista de lo que tú dices, pueden conseguir las cosas que no conseguíamos, pero ven un mundo mucho peor. Miran hacia el frente y si tú haces cualquier estadística que veas, verás que dicen que no tienen claro que vayan a vivir mejor que sus padres, que no tienen claro que el mundo pueda mejorar. O sea, yo quiero que seamos conscientes de lo que estamos entregando. Lo que les estamos entregando, efectivamente puede tener bastantes errores de no haber cultivado la cultura del esfuerzo, por ejemplo, pero también estamos dando un mundo en el que hacia adelante no hay la idea de que vamos a progresar como países, va a haber mejores oportunidades de empleo, mayor calidad de vida. Y eso es duro. Eso es muy duro porque de alguna forma los drivers que ellos tienen para generar un interés, ¿para qué? O sea, tú hablas con alguno y para mí conseguir un gran trabajo era una maravilla. Y pensaba que por tanto podía entregar parte de mi vida a todo eso. Y dicen, ¿cómo? ¿Entregar yo la vida al trabajo? Si el trabajo, con tener lo suficiente para vivir me basta, no quiero nada más porque finalmente entro en una especie de cadena que no me interesa. Yo, por lo tanto, reconociendo que en algún momento podría decir cosas similares a las que tú acabas de decir y me podría enfadar incluso con alguien determinado, pero cuando pienso, reflexiono, digo, tal vez la posibilidad fundamental es que yo, en vez de pensar que ellos se suban un escalón y miren nuestra vida, nos tendríamos que sentar en el suelo nosotros para ver qué están viviendo ellos. ¿Qué pueden estar sintiendo ellos ante un futuro que, visto desde su distancia, desde su altura, puede ser realmente distinto? Entonces, como emulando a lo que dijo Kennedy, ¿no? Cuando más que decir qué puede hacer América por los americanos, hay que preguntar qué pueden hacer los americanos por América, ¿no? Yo diría, más que pensar qué pueden hacer los jóvenes, qué tienen que cambiar los jóvenes para entender la realidad que nosotros vemos, qué tenemos que hacer nosotros para poder situarnos. Si pudiéramos conseguir estas cosas raras que hay hoy en el mundo de la
de la física cuántica y dijéramos, oiga, tengamos 2 días de juventud, que nos cambien las células y volvamos 2 días a la juventud para poder ver lo que está pasando, tal vez ahí lo descubriéramos. Y yo creo que ahí hay algo que es importante mirar. Y lo último que te digo, también por la hora, yo ahí a las 10:30 acaba esto, pero yo además empiezo una cosa a las 10:30, es, yo creo que en un momento determinado, cuando hablamos de estos jóvenes y de este mundo en el que se encuentran, tendríamos que plantearnos, bueno, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos el mundo que están teniendo ellos, si tuviéramos la sensación de que no tenemos nada, ninguna seguridad de que nuestra vida pueda mejorar? ¿Qué incentivos tendríamos para hacer cosas? Y si supiéramos además que ciertas revoluciones en las que creíamos fracasaron, que cierto capitalismo en el que creímos después fracasaron, en el sentido de crear, ¿qué haríamos? Quizá hay algunos que dirían, bueno, vamos a inventar de nuevo la sociedad. Pero para muchos es posible que eso no tenga un interés especial. Entonces, solo puedo decirte que en algunos momentos nos sorprenden cuando descubren una causa. Y por tanto, si yo tuviera ya que plantearme, bueno, está bien, esto es un discurso que está dando Juan, que ahora tú, ponte, yo diría, haría todo lo posible para entender qué es para ellos una causa movilizadora. Porque cuando pretenden algunas cosas las consiguen. Ahora, esa causa que es para ellos, para nosotros no lo es. Cuando en Chile hubo el terremoto de hace 11 años, los jóvenes que no estaban ni ahí dicen acá, esto no está ni ahí, ¿no? Como una frase hecha, se pusieron en la puerta de los supermercados a pedir alimentos a la gente que salía con bolsas para llevárselos a las ciudades donde había habido la auténtica tragedia. Fueron más activos que los adultos, porque encontraron una causa. Y en ese momento surgió una movilización extraordinariamente sorprendente para todos. Yo dedicaría tiempo para saber qué es para ellos una causa. Por ejemplo, ponen más interés que nosotros, Kindar, en el planeta. Y ahí se mueven claramente de una forma que es responsable. A lo mejor su responsabilidad tiene una orientación distinta a la que nosotros hemos construido. Gracias, mi doctor Juan Vera, gracias. Para responderle a Katy, que tiene una pregunta por acá o un comentario, y dice, soy joven, pero no me educaron para creer en mí. Y hoy no veo oportunidades para sacar lo mejor de mí. Claro, concreto y conciso. Para honrar a otras preguntas que tenemos por acá de manito levantada, tenemos a Hilda, Marta también levantó la mano. Entonces, doctor, en respuesta a el comentario de Katy, soy joven, pero no me educaron para creer en mí y hoy no veo oportunidades para sacar lo mejor de mí. Sí. Claro, cuando dice eso digo, bueno, pues obviamente que terrible experiencia, porque lo que tiene que hacer es empezar por aceptarse a sí misma y quererse, ¿no? Y yo le diría, ¿qué pasaría si te escribieras una carta a ti misma? Esto que voy a decir lo hago con muchas personas. Cuando empiezo el coaching con alguien que vive en la insuficiencia, que vive la idea de que soy insuficiente para, digo, escríbete una carta a ti misma que empiece diciendo, querida, y pon tu nombre, ¿no? Te admiro porque
¿Por qué te admiro? ¿Por qué te quiero? Seguramente no por lo que los demás no quieren, porque si los otros no creen en ti, no creen en ti, no lo sabes, seguramente puede ser que sea tu impresión, pero aunque sea pequeño, ¿qué es aquello que tú admiras de ti? Porque ese puede ser un camino para quererte, para darte cuenta de que si no te abrazas tú, posiblemente sea difícil que te abracen. ¿Cómo te haces cargo de eso? Y lo siguiente que te diría es, encuentra a alguien, mira a alguien a tu alrededor que no crea en sí misma o en sí mismo y plantéate qué harías para ayudarle a que creyera en él o en ella. Porque como nos pasa a todos nosotros, a mí muchas veces haciendo coaching a alguien, encuentro una claridad para mostrarle cosas que después digo, Juan, y esto también quédate con eso y hazlo contigo. Es decir, la posibilidad de ver en otro lo que habría que hacer, que tú puedes verlo claro, puede servirte para llevarlo después a tu propia reflexión. Pero ensaya lo de la carta. Dices que trabaja con adolescentes. Ok. Entonces ahí, Katy, puedes encontrar, únicamente diría, esa ayuda, eso que tú haces con ellos, utilízalo como un espejo contigo. Hay siempre gente a nuestro alrededor que puede ser silenciosa, pero que pueden mostrarte aquello que estás buscando y que lamentablemente quizá no encontraste en un momento de tu vida que hubiera sido muy importante tenerlo. Pero yo creo que y en esto estoy cercano a lo que pensaba la antipsiquiatría, ¿no? De que el yo se construye. El yo no es resultado de una herencia, el yo se construye y por tanto el tema es, bueno, puede ser que vaya retrasado en mi obra, pues los cimientos fueron lentos, pero voy a construirlo. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Hilda, tenías la manito levantada, la quitaste, tienes derecho a la palabra. Sí, muchísimas gracias. Mucho gusto, doctor Vera. Un placer. Gracias, Freddy. Mira, lo que quería hacer una pregunta, pero me ha llamado muchísimo la atención la respuesta que le dio a Katy y desde aquí le mando un enorme abrazo. Y se me ocurre algo, doctor Vera, nosotros aquí necesitamos muchísimo de esa, tenemos muchas Katys aquí en Venezuela, le hablo desde Caracas, y lo que ha dicho es tan hermoso y tan profundo para nuestros ciudadanos, para nuestros jóvenes, para la gente en las universidades, en la calle, que lo que usted ha dicho es, o sea, mi sentir, que tengo el roce con jóvenes, con adultos, con gente de la universidad, y la respuesta tan sencilla y tan amable y tan bondadosa que usted le ha dado a Katy es especialmente maravillosa. Yo creo que nosotros necesitamos aquí en nuestro país muchísimo de esa forma tan humana con la que usted le ha dado esa respuesta a ella, y quisiera replicarlo a todos los jóvenes aquí en mi país, en Venezuela. Ojalá usted diseñara un programa, así como lo dijo, sentarme con los jóvenes y hacerles, darles a conocer, o sea, escucharlos a ellos desde lo que ellos son y qué esperarían ellos de nosotros los adultos. Ya yo tengo 50 años y un poquito más, y qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Usted decía también hace rato algo así, conversaciones que nos permitan superarnos. Esa sería una conversación que a nosotros como ciudadanos nos permitiría superarnos, porque va más allá de lo que aprendí. Yo también aprendí que estudiar iba a tener un empleo seguro, y todavía sigo estudiando. Actualmente estudio un doctorado en la Universidad Central de Venezuela. Y el mundo no era como me lo pintaron o como yo me lo pinté. El mundo realmente es otro mundo, y lo que conversaban hace rato también, que era no toman en cuenta mis emociones.
y realmente la parte humana es la que está pidiendo a gritos salir a flote, o sea, la humanidad de lo humano, la humanidad nuestra. Y entonces, y usted en su discurso, en sus palabras, en las conferencias, lo he seguido en distintas por Facebook también, y es muy, muy movilizador, y yo creo que esa conciencia nueva, esa conciencia o vieja, yo no diría nueva sino vieja, la conciencia de lo humano que necesitamos que esté en la sociedad, sobre todo en los jóvenes, que sean considerados, tomados en cuenta y que vean que sí hay un mundo posible, pero que depende de que ese diálogo, como usted bien lo plantea, ese diálogo en la articulación, correcto, utilizando sus palabras, en la articulación de eso que es posible. Entonces, muchísimas gracias. Repliquen esto todo lo que puedan, dejen esta conferencia, solicito humildemente que dejen esta conferencia abierta y que se haga un espacio también, porque joven, escucha también tú, porque eres bienvenido a que escuches estos temas. Te necesitamos aquí y queremos que escuches y te queremos escuchar, porque si estás aquí es porque estamos en este tiempo y en este espacio y estamos porque la divinidad o lo que sea nos puso aquí y tenemos que estar en este presente con toda la potencia que tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra en lo que nos corresponde hacer como ciudadanos. Así que profundamente agradecida a usted, doctor Juan, y a los muchachos de Ímpetu y a todos los que están aquí presentes escuchando esta maravillosa y potente conferencia. Un abrazo para usted y gracias, y un abrazo para ti, Katy, también. Gilda, muchas gracias. Hay veces que dicen cosas que yo me emociono porque me cuesta muchas veces recibir lo que digo a los demás que tienen que ser capaces de recibir, que son... Y quisiera, voy a llegar tarde en mi cita que tengo ahora, pero no me quiero ir sin recitar. A Katy le quiero recitar un poema de Benedetti, que quizá le pueda servir, ¿no? Se llama No te rindes. Dice, no te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Mil gracias, y ese cierre espectacular con esas palabras y ese poema de Benedetti. Sí, tenemos un sinnúmero de preguntas por responderles, pero bueno, el tiempo hace lo suyo, y cuando uno está tan animado como en este momento y tan inspirado como está el doctor Juan, y gracias Hilda por ese comentario a nuestro expositor de hoy, y Flavia, Liliana, que también escribió por acá por privado, Roger, todas estas personas, Marta,
el doctor Mónico, bueno, a todas las personas que se han conectado y nos han hecho estas preguntas por acá por el chat, las vamos a contestar. Coloquen sus correos electrónicos o mejor aún, escríbanos a nuestro correo electrónico y ahí vamos a hacerles unas respuestas personalizadas. Bueno, antes de dar la despedida, quisiera las palabras de nuestro Oliver Manrique. Por favor, Oliver. Gracias, Freddy, gracias. Wow. Por aquí voy a colocar, porque algunos preguntaron sobre el círculo de lectura de Juan. Ahí está el correo de Irene, quien coordina, escríbanle todo lo que quieran a ella. De verdad que, bueno, agradecido, sumamente reflexivo. Yo tengo aquí ya mis notas también. Me parece algo, creo que lapidario y me quedó muchísimo, es en la educación formal la vida está ausente. Wow, eso es algo para reflexionar. Realmente me llevo mucho, me quedo con mucho de esto. Y bueno, Hilda sí va a estar disponible durante todo el día en nuestro fanpage de Facebook. El video, de verdad que Juan, agradecido por tu tiempo de reflexión, agradecido por lo que nos traes, por reconectarnos con el diálogo, con lo posible, y a cada uno de ustedes por esas hermosas palabras. Y bueno, me encantó la tertulia, me encantó cómo esto se destapó, y gracias por la participación también del doctor Mónico. Juan, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a todos y disculpen que salgo corriendo para... Bueno, antes de que salga corriendo, quiero hacerle la invitación a usted también, doctor, porque esta tarde, justo a la hora en punto, vamos a tener a alguien súper especial y se los voy a adelantar. Es a nuestro doctor Mónico Carvajal. Va a estar esta tarde puntual porque este señor lo llaman en el círculo de amistades relojito suizo. Así pues que, por favor, esto va a ser, bueno, de caramelo en punta. Señores, muchas gracias. De verdad, gracias por esta asistencia, por sus preguntas. Gracias por sus comentarios. Gracias a todos ustedes. Y nos vamos a encontrar, como les dije, esta tarde a las 6 de la tarde, o 6:30 de la tarde. 6 en punto. 6 en punto. 6 en punto, hora de Venezuela. Sí, bueno, gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Y nos estamos viendo esta tarde-noche. Felicidades.